Buenos días. Vamos a tomar la foto. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Continuamos con la quiebra. Vamos a compartir la pantalla. Vaya. Este día está programado el examen diferido. Desde las 6:30 hasta las 8:30 van a tener 90 minutos para desarrollarlo. Así que las personas que les toca hacer el diferido, pues ahí tienen que, está habilitado en el aula virtual, deben ingresar con su correo institucional, el correo de la universidad. Así que procedan a realizar el examen diferido quienes deban de hacerlo. Bueno, vamos a continuar pues con la clase. La clase anterior habíamos hablado de los sujetos que intervienen en la quiebra. Estamos hablando de que tenemos diferentes sujetos y bueno, entre ellos el depositario. ¿Qué otros sujetos tenemos? Veamos. Menciónenme los sujetos que intervienen en la quiebra. A ver. Los acreedores, licenciado. Ajá. ¿Quién más? El juez, el depositante, el síndico, en este caso los acreedores y el que impulsa, el comerciante, ¿verdad? El que impulsa el proceso. Esas son las personas que intervienen en el proceso, en lo que es el proceso de quiebra. Y tenemos también, habíamos hablado también de lo que eran las deudas del quebrado. ¿Cuál es el efecto sobre las deudas del quebrado el proceso de quiebra? ¿Qué efectos tiene? Se liquidan, licenciado. Se vuelven exigibles inmediatamente, ¿verdad? Correcto. O sea, se vence el plazo y se deben de pagar inmediatamente. ¿Y qué sucede con el quebrado? ¿Cuáles son los efectos de la quiebra en el caso del quebrado? ¿Cuáles son los efectos? Acuérdense que este tercer parcial va a ser diferido. Y así van a ser las preguntas. El desaprovechamiento quizás de los bienes que tiene en ese momento el licenciado, el patrimonio, el que posee. Ajá. ¿Qué otra opinión? ¿Cuál es el efecto? Hay dos efectos inmediatos que se producen en el quebrado. El quebrado es un comerciante, ¿se recuerdan?
Ajá. Queda inhabilitado para ejercer el comercio, licenciado, y Ese no es puede uno. ejercer la administración de Ajá. su empresa. Y pierde la administración de su empresa. Y entonces, ¿a quién le queda la administración de la empresa? En el caso, como al pobre quebrado le quitan la autorización para ejercer el comercio y pierde la administración de su empresa, ¿quién administra entonces la empresa? Ajá. Síndico. ¿Cómo? Síndico. El síndico de la quiebra, ¿verdad? Es el que... Sí. ¿Y a él quién lo nombra, el síndico de la quiebra? Por el juez. Ajá, veamos. ¿Qué dicen los demás? El juez básicamente lo ratifica, pero ¿quién lo nombra? La Junta, licenciado. ¿La Junta de qué? ¿Cómo? ¿La Junta de? La junta directiva. ¿Directiva de qué? De los acreedores. La Junta de Acreedores. La junta de acreedores. En su primera sesión, ¿verdad? Ellos Sí. son los que eligen. ¿Y cuál es la función del depositario? Resguardar los bienes. Resguardar los bienes, ¿verdad? Y sugerir que se subasten o se vendan aquellos bienes que están perdiendo valor y que no tiene sentido tenerlos ahí, ¿verdad? Porque es un costo. Porque es muy grande el costo para mantenerlo. Ajá, entonces el síndico de la quiebra básicamente es el que administra los bienes de la empresa mercantil, del comerciante, y es el que se encarga de efectuar los pagos y de garantizar que se les pague a los acreedores. Y el juez de la materia, que es el que toma la resolución, la sentencia en la cual se declara quebrado. ¿Y estos efectos de la sentencia hacia dónde se proyectan? ¿O desde cuándo tienen efecto en el acreedor? ¿Recuerdan de la retroacción? Desde la fecha en que se declara la quiebra. Ajá. Desde la fecha que declara quiebra, pero ¿tendrá efectos hacia el pasado? ¿Sí o no? Pregunto. Tiene efectos retroactivos por las operaciones que ha hecho. Ah, pues sí, pero ¿cómo así? Desde el momento en que cae en cesación de pagos, desde ese momento hacia adelante, ¿no? Entonces se entiende que ha ocurrido la quiebra desde el momento en que el comerciante cesa en el pago de sus obligaciones líquidas. Y lo que hace la sentencia básicamente es declarar un hecho que ya ocurrió, ¿verdad? Que tiene efectos hacia adelante. Sí, hacia el Vaya. futuro. Pero Ajá. tengo una pregunta. Por ejemplo, si un pago se realiza por el deudor antes de la sentencia de quiebra, se realizó en sí lo que se puede llamar fraude de acreedores, es decir, con la intención de disminuir el patrimonio del deudor para evitar el pago a sus acreedores, ¿no? Ese pago puede ser en sí revocado y recuperado por el síndico o el liquidador, tengo entendido, para ser distribuido entre los acreedores. Creo que eso sería como una excepción o no, no sé ese caso. Vaya, es que cuando se dan ese tipo de actividades ilegales, por decirlo así,
primer lugar, deben de quedar debidamente demostradas, ¿va? Que si fue el objetivo favorecer a algún acreedor o eludir sus obligaciones, puede tener consecuencias penales. Si se demuestra, obviamente se va a revocar y se va a sumar a la masa el monto. Y bueno, los responsables van a responder, ¿no? A los que se determine que son responsables. Pero se debe demostrar judicialmente, no es de hecho, sino de derecho. De acuerdo, Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Continuamos, pues. Y el caso de las Licenciado. obligaciones, ¿sí? Tengo una pregunta. Es decir, que cuando habla de la retroactividad, se refiere, llega hasta Se la cesación de retrotrae. pago. Sí, es la Sí, retroacción, ¿sí? es hacia atrás, pero lo más, digamos que retrocede, digamos, es hasta que inició la falta de pagos. Sí, desde que se Desde dio ahí, de hecho, desde que se dio de ok. hecho la quiebra, cuando cayó en cesación de pago. Lo demás es mera formalidad, lo demandan, el juez declara la quiebra, que ya había sido un hecho desde el momento de la cesación de pago de sus obligaciones líquidas. De ahí hacia adelante se considera la quiebra. Vaya, Okay, gracias. vamos a continuar. Y en caso de las obligaciones solidarias, ajá, Buenos días, licenciado. buenos días. Fíjese que, como se dijo que iba a programar diferido, ¿verdad? De 6:30 a 8, pero no lo ¿Sí? tengo disponible en el aula. ¿Cómo no? Ahí está en el aula virtual. Está, ya le digo, aquí tengo yo el aula. Aquí está, el segundo parcial diferido. Pero no puedo ingresar, licenciado. Con el correo, No sé por dice. qué. Su Sí, dirección de o sea, correo, dice. exacto. Porque los demás que lo están haciendo ya pudieron ingresar. Y ese es su correo. Uno de esos tres es su correo. Sí, el primero mi correo, licenciado. Ajá, entonces El 51. los demás que lo están haciendo ya pudieron ingresar. Porque, es decir, usted tiene que darle clic acá, ¿verdad? Y luego ahí va a ingresar con su correo. Sí, estaba probando, licenciado, pero no puedo ingresar. O sea, puedo ingresar en la parte de arriba, ¿verdad? Donde hay que entregar el trabajo, pero quiero ingresar el diferido y no me deja. Es raro, ¿verdad? Porque hay otras dos personas que lo están haciendo y no han tenido problemas. Sí, por eso le estaba comentando, porque quiero ingresar y no me deja. No deja de ser raro, ¿va? Pero pregunte a sus otros dos compañeros si ya ingresaron y después me avisan. Y si no, díganles a ellos cómo Ok. ingresaron, porque sí, con colocar su correo, en este momento estamos a tiempo. Vaya, vamos a continuar. Estábamos hablando de las obligaciones solidarias, ¿verdad? ¿Qué me comentan sobre las obligaciones solidarias? Bueno, licenciado, que surgía cuando se celebraba, digamos, el contrato entre el acreedor y varios deudores que prácticamente le ayudaban o se solidarizaban en sí a pagar la deuda en la totalidad y que Ajá, extinguía la obligación y liberaba a los demás deudores de realizar el pago. ajá. Iba a decir algo usted, Rivera García Oliver. Sí, es decir, que el fiador o codeudor solidario, si el principal no paga, él responde por toda Ajá, la deuda, ¿verdad? sí, Tal suerte que si el otro no lo ubica, no lo haya, a él le pueden ejercer las acciones en
embargarle salario si es asalariado, lo que tenga de propiedades, y le asiste una vez se cancele la deuda, él puede hacer la subrogación o exigirle el pago que hizo al que le sirvió de deudor o codeudor solidario. Ajá. Vaya, vamos a continuar entonces con los contratos pendientes de ejecución. Solo que Flores Yeltes ya pudo ingresar. Flores Yeltes Giovanni ya pudo ingresar al diferido. Fíjese, licenciado, que no he podido ingresar. He cargado de nuevo la página y nada. O sea, cuando entro solo me aparece, usted le aparece ahí mi correo electrónico, ¿verdad? Como primero, pero cuando yo quiero ingresar, solo me aparecen como los 2 correos electrónicos de los compañeros. No sé por qué no me habilita a mí. Y en el correo tengo la constancia, ¿verdad? Que ya solicité el diferido. Vaya, permítame, vamos en su caso, pero los otros 2 compañeros no han tenido problema. Bueno, vamos a ver, permítanme, voy a resolver aquí este pequeño inconveniente que tenemos. Es raro porque la verdad es que no tendrían por qué tener problemas, pero vamos a ver, lo vamos a resolver rápido para continuar con la clase. Permítanme, quiero ver, permítanme. Bueno. Hoy sí tiene que poder entrar. Ahorita voy a probarle. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Vale, vamos a hablar de los contratos pendientes de ejecución. Resulta que el comerciante, cuando cae en un estado de cesación de pagos de sus obligaciones líquidas, como es un negocio en marcha, es una empresa mercantil, ya sea un comerciante individual o una sociedad, ejercen el comercio por medio de una empresa mercantil. Entonces, es posible que tengan una serie de obligaciones contractuales, ya sea en ejecución o pendientes de ejecución. Entonces, pues acá en el Código de Comercio se establece algunas reglas relativas a los contratos. ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar respecto de los contratos? Y decimos que la persona encargada de administrar ese patrimonio, ¿cómo se llama? ¿Cómo decíamos que se llama? Vamos a buscar el artículo 521 en eso. Ajá, ¿cómo se llama? Depositario, no. El depositario. ¿Qué otra opinión hay por ahí? El síndico. El síndico de quiebra, hembra. Vamos a ver el 521. El depositario es el que cuida los bienes. Vaya, estamos. Sección C, contratos pendientes de ejecución. Alguien que me lea el artículo 521.
Si gusta le ayudo, Lee. Hágame el favor. Artículo 521. La quiebra no afecta a los contratos relativos a bienes cuya administración y disposición conserva el quebrado de conformidad al artículo 507, ni en general a las relaciones jurídicas que son de carácter estrictamente personal o de índole no patrimonial. Vaya, la regla general acá es que en primera instancia no se afecta la ejecución de los contratos. Es decir, siguen vigentes. Entonces, todas aquellas personas que tienen algún tipo de contrato con el quebrado, el comerciante quebrado, están obligadas a cumplir las prestaciones a las cuales se han comprometido y a exigirle el cumplimiento de esos contratos. Pero como el comerciante ha perdido la administración de sus bienes, entonces se van a entender con el síndico de la quiebra. Este va a ser la persona que se va a encargar de la ejecución de esos contratos, de la suspensión, si es procedente, de esos contratos. Y así está establecido en los artículos 522 y 523 del Código de Comercio. ¿Alguien que me lea el 522, por favor? Artículo 522. Contratos pendientes de ejecución total o parcial podrán ser cumplidos por el representante de la quiebra, en la forma que indica el Código de Procedimientos Civiles. El que hubiere contratado con el quebrado podrá exigir al representante que declare si va a cumplir o a resolver el contrato, aun cuando no hubiere llegado el momento de su cumplimiento. El contratante no quebrado podrá suspender la ejecución del contrato hasta que el representante cumpla o garantice su cumplimiento. Vaya, entonces aquí se establece una regla que se van a entender con el síndico de la quiebra y a este le van a exigir el cumplimiento del contrato. Luego en el inciso tercero dice el contratante no quebrado podrá suspender la ejecución del contrato hasta que el representante cumpla o garantice su cumplimiento, es decir, hasta que el síndico de la quiebra. Vaya, ahora leamos el 523. ¿Quién lo lee? Si quiere le ayudo, Lee. Hágame Artículo el favor. 523. Si hubiere continuado en marcha la empresa del quebrado, estará siempre obligada al cumplimiento de los contratos relacionados con la misma. Vaya, entonces esa es la regla general, que debe dar cumplimiento a los contratos, a las obligaciones que tiene con otros contratistas. Pero será, ahí se tendrán que entender con el síndico de la quiebra, porque esta es la persona que administra ese patrimonio y es el que va a tomar las decisiones respectivas. Ahora, esta regla general tiene excepciones en el caso de algunos contratos. Por ejemplo, el caso de los contratos de apertura de crédito, comisión y mandato. Estos se van a suspender. Vaya, la apertura de crédito es un contrato bancario. Es un crédito mercantil. No necesariamente bancario, porque puede suceder que otro comerciante le pueda prestar al comerciante. El contrato de comisión, los comisionistas, el contrato de mandato, que ahí estamos hablando de figuras, el mandante y el mandatario, que normalmente en este tipo de contratos
priva la confianza, porque, por ejemplo, un banco para darle un crédito a un comerciante, primero va a garantizar, va a verificar la calidad personal del comerciante, su récord crediticio, etcétera. Pero por una situación un poco complicada, resulta que cayó en un estado de quiebra. También el factor, estos son los auxiliares de los comerciantes. En este caso, ahí pues no procede la suspensión del contrato, continúa vigente. Vamos a leer el artículo 524. Vamos a ir leyendo las disposiciones relacionadas. Alguien que me lea el 524. Yo lo leo, Lee. Hágame el favor. Artículo 524. Los contratos de apertura de crédito, comisión y mandato quedarán resueltos por la quiebra de una de las partes. La quiebra del principal no resuelve, pero sí por sí sola la relación contractual con su factor. Con su factor. Bueno, esto estamos hablando de que son los auxiliares de los comerciantes. Lo vieron en mercantil. Sí, mercantil 1, lo vieron. Luego tenemos que el caso de la cuenta corriente, el contrato de cuenta corriente. Ese también se suspende. Fíjense que este contrato de cuenta corriente es diferente del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y del contrato de depósito en cuenta corriente. La apertura de cuenta corriente, estamos hablando que es un crédito bancario. El banco pone a disposición del comerciante una cantidad de dinero, un monto determinado por un periodo, por un plazo. Y el comerciante podrá disponer de ese saldo en ese periodo. Por ejemplo, puede hacerle un préstamo de $100,000. Abre una cuenta corriente a favor del comerciante y ahí están esos $100,000. El comerciante puede utilizar 50,000 en un día, le queda un saldo de 50,000 y abonar otro día los 50,000. O sea, siempre va a tener disponible los 100,000. El contrato de apertura de cuenta corriente o depósito en cuenta corriente, mejor dicho, ese contrato, ahí el comerciante, bueno, en el primer caso, apertura de crédito en cuenta corriente, el banco es el acreedor, el comerciante es el deudor. En el depósito en cuenta corriente, el banco se vuelve el deudor y el acreedor es el comerciante, porque lo que hace el comerciante es remesa dinero en esa cuenta. El banco le da una chequera para que efectúe el pago de las obligaciones y ahí va manteniendo ese saldo, pero sí emite cheques, ¿verdad? Pero imagínese que tenga 5,000 de saldo en la cuenta y emite un cheque por 10,000, el banco no le va a pagar. Le va a salir rebotón ese cheque, salvo que tenga autorizada ¿cómo se llama? Un sobregiro. Vaya, esos son contratos diferentes. Ahora, el contrato de cuenta corriente, la característica principal de este contrato es que los comerciantes, dos comerciantes, se efectúan abonos mutuos, se remesan mutuamente, ya sea bienes o dinero, y ambos adquieren la calidad de deudores y acreedores y llevan un control exhaustivo de esa remesa. Cada quien tiene su cuenta corriente y se abonan mutuamente, o puede ser que se remitan mercancía, pero llevan un control exhaustivo en la contabilidad, llevan una cuenta, un control de los ingresos y de los egresos en el debe y en el haber.
al final, cada 6 meses hacen una liquidación de esa cuenta. Y el saldo que resulte de liquidar los ingresos y los egresos va a ser un saldo a favor de un comerciante y en contra del otro. Estamos hablando de que sería, hasta ese momento se va a determinar quién es el deudor y quién es el acreedor. Entonces acá en este tipo de contrato existen obligaciones mutuas entre las partes. Y en caso de quiebra se debe de liquidar inmediatamente, ¿verdad? Vamos a leer los 500, el artículo 525 y 526. Alguien que me haga el favor de leerme los dos. Artículo 525. La declaración de quiebra suspende el curso de las cuentas corrientes, que se podrán desde luego en liquidación. Artículo 526. En los contratos de reporto, la quiebra del reportador autoriza el representante de la misma, llegado el vencimiento, a entregar los títulos y a exigir el precio. Vaya, muchas gracias. Miren, esto de los contratos de reporto, estamos hablando que se dan dos figuras, dos sujetos, el reportador y el reportado. El plazo de este contrato es de 45 días. Puede ser prorrogable. Entonces, el reportador es el dueño de cierta cantidad de títulos valores. Por ejemplo, puede poseer acciones de una sociedad. Y el reportado. El reportador puede en un momento determinado adquirir la titularidad de esas acciones, ya sea porque le interesa participar en una junta de accionistas y tomar decisiones en el corto plazo, o porque tiene interés en obtener alguna ganancia, porque puede suceder que, como en la bolsa de valores, lo que se hace en las operaciones son puras operaciones así, digamos, en las cuales la persona se arriesga a invertir para ver si logra algún tipo de beneficio. Entonces, resulta que puede creer que esas acciones en un momento determinado pueden incrementar en un corto plazo de precio. Entonces las puede adquirir a un precio y luego las va a devolver a otro precio. Ahora bien, el reportado, que es el dueño de los títulos, se los vende o se los endosa al reportador por un corto tiempo, por 45 días. Luego, al finalizar ese tiempo, el reportador debe devolver los títulos. Y se pacta un precio, una comisión que debe pagar el reportador. Al finalizar del plazo, debe devolver los títulos. Entonces, aquí se establece una regla. En los contratos de reporto, la quiebra, el reportador autoriza al representante de la misma, que es el reportado. No, el representante de la misma es el síndico de la quiebra, llegando el vencimiento a entregar los títulos y a exigir el precio. El precio es la comisión que se pacta. Vamos a ver, vamos a continuar acá. El contrato de promesa de venta. ¿Qué es el contrato de promesa de venta? A ver, ¿qué es el contrato de promesa de venta? Un documento legal y en el que X persona se compromete, ¿verdad? Que sea a vender un bien, ¿verdad? Ajá. El cual no es obligación también, ¿verdad? Una promesa de venta sí trae su penalidad en cuanto esté contemplada dentro de EVA, pero no es obligatorio.
de obligación. Estricto Ajá. cumplimiento. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Lick, el contrato de promesa de venta es aquel, ¿verdad? Que era también conocido como contrato de compraventa con arras, ¿no? Em, que yo recuerdo es aquel que es un acuerdo en sí en el cual una de las partes se compromete, como decía el compañero, a vender un bien o un inmueble a otra parte en el futuro. Es decir, eh, el vendedor se compromete a vender el bien en un tiempo determinado y el comprador se compromete a comprarlo en esas mismas condiciones. Por lo general, se establece un plazo para que el comprador realice el pago total del precio acordado y se formalice la compraventa definitiva. Y para que se garantice el cumplimiento de este contrato, es muy común que se realice un pago de arras o señal. Por eso es que también se le puede llamar de arras, ¿verdad? Que puede ser de una cantidad de dinero o un porcentaje del precio total de este. Y este pago de arras sirve como garantía de que ambas partes cumplirán con sus obligaciones. Y en dado caso que una de las partes no cumpla estas obligaciones, la otra parte podrá quedarse con el dinero de las arras como una compensación, ¿no? Ajá. Vaya, y al final al finalizar el plazo, se debe de elaborar la escritura pública. Pero este contrato se puede hacer en documento privado, posteriormente autenticado por notario o en escritura pública. Pero al finalizar el plazo, las partes elaboran ya el documento definitivo. Entonces aquí se establece esta regla. Cuando no se hubiera hecho la entrega del bien prometido, si el quebrado fuera el comprador, el vendedor no estará obligado a entregar la cosa, mientras no se le pague el precio o se le garantice su pago. Si ya hubiera hecho la entrega, podrá recuperar la cosa por la vía judicial, siempre que se den las anteriores circunstancias. Obviamente, si ha quedado en quiebra, es bien difícil, ¿verdad? Que lo primero que va a pensar el que se ha comprometido a entregar la cosa es que, bueno, este no me va a pagar. Y si ya la entregó, tendría que hacer una acción judicial para recuperarla. Si se trata de cosas muebles que están en ruta para su entrega, o sea, ya las enviaron, hay una nota de remisión ahí. El comprador quebrado, al comprador quebrado se le enviaron. El vendedor podrá variar la consignación de las cosas o suspender la entrega material de las mismas, aunque no se disponga de la documentación correspondiente. Entonces, aquí estamos hablando de que son reglas de protección a favor de los posibles acreedores, porque en este momento, si no ha entregado la cosa, mejor no me meto en problemas, mejor suspendo la entrega de esa cosa. Entonces, por regla general, cuando haya de ejecutarse el contrato y el precio haya de pagarse a plazo, el vendedor podrá exigir que se caucione su pago en vista de la situación de quiebra del comprador. ¿Qué será eso de la caución del pago? Ajá. Es como Es una medida cautelar, licenciado, que si no estoy equivocada, la impone el juez para Ajá. que, digamos, asegurar lo que es que esa persona cumpla con las obligaciones impuestas. Ajá. ¿Qué iba a decir usted? Lo que iba a mencionar, licenciado, es que es una garantía que se otorga para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago, ¿verdad? Es decir, se trata de una garantía en sí para asegurar que se pagará una deuda o una obligación monetaria. Y también existe varias formas, pero me alargaría mucho diciendo la forma, no sé si quiere que la diga. No, puede ser Sí, hipoteca, puede ser prenda, puede ser una fianza. Vamos a leer los artículos. Vaya, pero el representante de la quiebra, o sea, el síndico de la quiebra, podrá pagar el precio una vez obteniendo el descuento de pago al contado.
de acuerdo con lo expresado en el contrato o con el espíritu del mismo, en defecto de disposición expresa o implícita en el contrato o con los usos mercantiles. ¿Qué es el descuento? El descuento por pronto pago. Ajá. Descuento por pronto pago. Es un incentivo, licenciado. Ajá. Bueno, que se concede por un vendedor a un comprador, que se han Ajá. hecho, digamos, pagos con anterioridad, pues, y con, Ajá. digamos, una fecha límite para pagar. Ajá. ¿Y en qué consiste el incentivo o el beneficio? A lo Eh, mejor descuentos en los intereses, licenciado. del crédito. Ajá. A ver. Es más, eso están más familiarizados los contadores, pero que Ludwig. El descuento por pronto pago es de lo que, es decir, si hay una fecha de pago, ¿verdad? Que ya venden a 30, 60, 90 días crédito, pero si pagan antes del plazo pactado, hay un descuento sobre lo facturado, ¿verdad? Ajá. Que Correcto. eso Sí. Sí. lo van a Continúe. negociar, lo va a negociar en este caso ya el que está al frente de la empresa, que es el síndico, ¿verdad? Para obtener efectivo, para liquidez, más bien. Ajá. A ver, Ludwig iba a decir algo más. Sí, complementando lo que mencionaron los compañeros, sí es como una estrategia que consiste en ofrecer un descuento en el precio de la mercancía o servicio si el cliente realiza el pago antes de una fecha determinada, ¿verdad? Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, supongamos que un proveedor vende una mercancía, no sé, de $1000 y ofrece un descuento por pronto pago del 5% si el cliente obviamente realiza el pago en los próximos, por ejemplo, 10 días. Si el cliente paga en estos primeros 10 días, el precio de la mercancía sería de 950, es decir, del 5%, ¿verdad? De descuento. Vaya. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer las disposiciones. Al artículo 527, el 528 y el 529. Vaya, Si alguien gusta, que le me ayudo. hágame el favor. Artículo 527. Si el quebrado hubiese comprado un bien mueble o inmueble del que aún no se le ha hecho la entrega, no podrá exigir del vendedor que proceda a ella, en tanto que no le pague el precio o le garantice el pago a satisfacción del vendedor. Si la entrega se hubiera efectuado en virtud de promesa de venta, el vendedor podrá recuperar judicialmente la cosa, devolviendo la porción pagada del precio. 528. El vendedor de bienes muebles no pagados que estén en ruta para su entrega material al comprador podrá al declararse la quiebra del comprador. Primero, variar la consignación en los términos legalmente admitidos y Romano II, perdón, suspender la entrega material de los mismos aunque no disponga de la documentación correspondiente. Y el último, 529, que tiene dos incisos. Artículo 529. Si de acuerdo con lo establecido en este código no se desistiera de la ejecución del contrato y el precio se hubiera fijado a plazo, el vendedor podrá exigir caución. Ajá. El representante de la quiebra podrá pagar el precio de una vez, obteniendo el descuento de pago al contado, expreso o implícito en el contrato y, en su defecto, según los usos del comercio, y a falta de ellos, de acuerdo con lo dispuesto sobre el pago anticipado en el ordinal 1 del artículo 512 de este código. Vaya. Entonces, ven acá que hay una situación en la cual se está protegiendo, en este caso, al posible acreedor, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se entera que el comerciante ha caído en quiebra. Cualquiera que haya pactado o quiera pactar algún contrato va a tomar medidas conservadoras, ¿no? Es decir, yo no le entrego el bien porque si está en quiebra no me va a pagar. Y si ya le entregué el bien, no me va a pagar, entonces, pero tiene que irse por la vía judicial, ¿verdad?
Otra regla que se establece, que cuando la venta fuere por entregas, el representante de la quiebra está obligado a pagar el precio de las cosas que ya hayan sido entregadas. ¿En qué contrato se hacen entregas así parciales? Que se hacen varias entregas en un periodo determinado. ¿Cuál contrato es? Si se tratara de una cosa mueble, el comprador tendrá derecho a que se le cumpla el contrato, no obstante la quiebra del vendedor, si la cosa fue determinada antes de haber sido declarada la quiebra. Vaya, ¿en qué contrato normalmente se hacen entregas parciales? A ver. ¿Han escuchado el contrato de suministro? Sí, Ajá, ¿en qué consiste el contrato de suministro? es cuando una empresa proveedora se compromete a suministrar determinados productos o materiales a una empresa compradora a lo largo de un periodo de tiempo. En estos casos se pueden establecer entregas, como menciona usted, parciales de manera periódica, por ejemplo, cada mes. Por ejemplo, los contratos que hace el gobierno de papelería y útiles, ¿no? Se van entregando parcialmente. El contrato de suministro de agua, agua embotellada, también son contratos de suministro. Entonces, a este tipo de contratos básicamente se estaría refiriendo. Lic. ¿Sí? También cabería ahí, ¿verdad? El contrato de mantenimiento de equipo, ¿verdad? Mantenimiento de equipo, por ejemplo, los equipos de computación, vehículos, el mantenimiento que se les hace. Pues ese tipo de contrato. Vamos a leer los artículos 530, 531 y 532. Una misma persona que me los lee, que sea de preferencia en este momento una señorita, porque un caballero leyó en los anteriores. 530, 531 y 532. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 530. Si tratare de ventas por entregas y algunas de estas se hubieran efectuado ya sin ser pagadas, el representante estará obligado a pagarlas, no lo que debe, no Lo que desde luego, desde luego será requisito previo para el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior. artículo 531. Artículo 531. No obstante la quiebra del vendedor de cosa mueble, el comprador puede exigir el cumplimiento del contrato si la cosa había sido determinada antes de la declaración de quiebra. Artículo 532. El representante de la quiebra de una sociedad podrá exigir a los socios de responsabilidad limitada el pago inmediato de las exhibiciones pendientes hasta el límite de la aportación convenida. Vaya, vamos a ver. Miren en el 531. No obstante la quiebra del vendedor de cosa mueble, el comprador puede exigir el cumplimiento del contrato si la cosa había sido determinada antes de la declaración de quiebra. Aquí estamos hablando de que es el vendedor el que cayó en la quiebra. Y imagínense, le vende equipos, muebles de oficina. Entonces, en este caso, el comprador tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato, siempre y cuando haya sido declarada la quiebra posteriormente a la operación que se realizó. Y luego el 532, miren, el representante de la quiebra de una sociedad podrá exigir a los socios de responsabilidad limitada. ¿Qué tipo de sociedad estaríamos hablando acá?
El pago inmediato de las exhibiciones pendientes hasta el límite de la aportación convenida. Ajá. ¿De qué tipo de sociedad estaríamos hablando ahí? ¿Y qué sería la exhibición pendiente? A ver. Sociedad de responsabilidad limitada. Ese es un ejemplo. ¿Qué otras sociedades? ¿Y qué implica la responsabilidad limitada? ¿Qué es eso de la responsabilidad limitada? La responsabilidad limitada significa que solo pueden responder por el monto de las acciones que ellos tienen dentro de la empresa. Hasta el monto de sus aportaciones. Sí, Vaya, entonces ajá. ya mencionó una responsabilidad limitada. ¿Qué otras sociedades podemos mencionar acá? A ver. ¿Qué otras sociedades la responsabilidad es limitada al monto de sus aportaciones o al monto de sus acciones? Ajá. Vamos a ver. Es bien fácil la pregunta, ¿verdad? Sociedad anónima. Sociedad anónima. La sociedad anónima. ¿Y cuáles son las exhibiciones pendientes? ¿Cuáles serían las exhibiciones pendientes? Las obligaciones que tienen los contratantes en un contrato de compraventa de bienes muebles, por ejemplo, en las que el vendedor se compone a mostrar o exhibir los bienes vendidos en un lugar determinado. Vaya, mire, vea bien el artículo. Es el Ajá. capital no pagado. Son las acciones que... Vaya, tenemos capital exhibido y capital pagado. El exhibido son aquellas acciones que tienen los accionistas en su poder y que se han comprometido a efectuar el pago en el plazo estipulado en el contrato de sociedad, ¿verdad? Y el capital pagado son las acciones que, el mínimo que han pagado. Entonces, en estos casos, el síndico de la quiebra, si es una sociedad de esta naturaleza, le va a exigir a los, porque es una de las obligaciones que tienen los socios, ¿verdad? Cuando suscriben el contrato de sociedad, efectuar el pago del capital, o sea, de las acciones, para conformar el capital de la sociedad. Entonces estamos hablando aquí de sociedades de capitales y la de responsabilidad limitada, ¿verdad? Esas serían, ¿verdad? Los contratos de prestación de servicios solamente quedarán resueltos cuando sean de índole estrictamente personal. El representante de la quiebra podrá mantener en vigor todos los contratos que fueren necesarios para la continuación de la empresa y para la administración y liquidación de la quiebra. Estamos hablando de contratos de servicios, ¿no? ¿Cuáles serían estos contratos de servicios de índole estrictamente personal? ¿Cuáles serían? A ver. Contrato de servicio profesional. Ajá, por ejemplo, usted como abogada le presta un servicio, o como notario, un servicio profesional, o como contador. Eso serían ese tipo de contratos, pero hay otros contratos de servicios, energía eléctrica, agua, luz. Sí, joven. ¿Iba a De decir algo? mandato, Lic. Ah, el contrato de mandato ahí estamos hablando de un mandatario, ¿verdad? Mandante y mandatario. Hay un vínculo personal ahí y se da la confianza. Pero el mandato puede ser también gratuito, ¿verdad?
Vaya, entonces todo este tipo de contratos que sean necesarios para darle continuidad a las acciones necesarias que deba cumplir el síndico de la quiebra para garantizar el pago de las obligaciones del comerciante, pues agua, luz, teléfono, pago de honorarios, etcétera. Se va a mantener la continuación de este tipo de contratos. Vamos a ver 533 y 534. Alguien que me haga el favor de leer ambos artículos, 533 y 534, por favor. Si gusta se los leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 533. Los contratos de prestación de servicios de índole estrictamente personal en favor o a cargo del quebrado no quedan resueltos. Las relaciones laborales con el quebrado se regirán por las leyes especiales de la materia. El representante de la quiebra podrá mantener en vigor los contratos que fueran necesarios para la continuación de la empresa o para la administración y liquidación de la quiebra. Artículo 534. El contrato de obra a precio alzado se resolverá por la quiebra de una de las partes. ¿Qué es a precio alzado? El contrato de obra a precio alzado. ¿Qué es eso de precio alzado? ¿Saben ustedes? Se pueden dar dos modalidades, a precio alzado y por administración. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia o qué es precio alzado? Les consulto. Lick, Ajá. el contrato de precio alzado, perdón, sí, es cuando una persona o una empresa, o sea, el contratista se compromete a realizar una obra o proyecto para otra persona o empresa, que en este caso sería el contratante, a cambio de una cantidad fija y determinada de dinero. Y por eso es que se conoce como precio alzado. Es decir, el contratista es responsable de realizar la obra o proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas y el plazo establecido, obviamente, en el contrato. El precio acordado en el contrato cubre todos los gastos necesarios para llevar a cabo la obra, incluyendo materiales, mano de obra, equipo y herramientas. Y tengo entendido que una vez que se completa la obra, el contratista entrega la obra o proyecto al contratante, quien a su vez paga el precio acordado. Si se llegase a incumplir con las especificaciones técnicas o el plazo establecido, puede ser penalizado por el contratante. Vaya, excelente. Muy bien. Por ejemplo, yo puedo contratar con una empresa constructora la construcción de un edificio en donde van a estar las oficinas principales de mi empresa. ¿Va? Entonces, tengo un terreno y le digo al contratista, mire, quiero que me construya el edificio ahí. Y pactamos un contrato a precio alzado. Entonces, el contratista se va a encargar de construir la obra. Como decía Corleto, va a poner los materiales, la mano de obra y le va a entregar el bien terminado. Pero le van a pactar un precio. Ese edificio le cuesta 5 millones. Yo le pago los 5 millones. Pero cuando es por administración, el mismo caso, mire, yo quiero que me construya un edificio. El contratista solo va a poner la mano de obra y yo voy a poner los materiales. Todos los materiales yo los voy a poner. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, acá esto es de precio alzado. La regla es que el contrato de obra de precio alzado se resolverá por la quiebra de una de las partes. Obviamente, si no va a poder pagar, pues. Vaya, vamos a ver. Los contratos de seguro no se resuelven de pleno derecho por la quiebra del asegurado. Pero el asegurador podrá resolverlo cuando el objeto asegurado fuera inmueble. Así lo establece el 535. La regla general es que no se resuelven. Pero cuando es un bien mueble, sí, ¿verdad? Quedará resuelto de pleno derecho si el representante de la quiebra no pusiese en conocimiento del asegurador la declaración de quiebra dentro del plazo de 30 días
de su fecha. Es decir, desde el momento en que se declaró la quiebra, tiene la obligación el administrador de ese patrimonio de informarle al asegurador para que éste pueda tomar la decisión si resuelve o no el contrato. A eso se refiere. Luego tenemos el caso de los seguros de vida, ¿verdad? Aquí, pues, estos contratos a veces se hacen seguros colectivos de vida en las empresas, ¿no? Acá puede suceder que la aseguradora decida rescindir esos contratos, ¿no? Ahora, si es la empresa de la aseguradora la que cae en quiebra, puede suceder también que busque a otra aseguradora, haga un reaseguro para que se encargue de efectuar esos pagos. Fíjense todas las consecuencias que tiene la quiebra, todas las consecuencias que tiene la quiebra. Vamos a ver, vamos a leer los artículos 535 y 536. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 535 y 536, por favor. Artículo 535. La quiebra del asegurado no resuelve el contrato del seguro. Si el representante de la quiebra no pusiere en conocimiento del asegurador la declaración de quiebra dentro del plazo de 30 días, desde la fecha de esta, el asegurador podrá resolver el contrato. En los seguros de vida o mixtos, el representante de la quiebra del asegurado, cuando no existan sobre la póliza derechos irrevocables de un tercero, podrá ceder la póliza, obtener la reducción del capital asegurado o hacer cualquier otra operación que signifique beneficio económico para la masa. Lo dispuesto en este último párrafo es aplicable a los contratos de capitalización y a los de ahorro y préstamo. Artículo 536. La quiebra de la empresa aseguradora no resuelve el contrato de seguro. La masa será responsable de las prestaciones en los términos contractuales, salvo que el representante, previo a los requisitos legales, llegue a un acuerdo con otra empresa aseguradora a fin de que ésta asuma los riesgos de la quebrada. Vale, miren, gracias. Aquí están los contratos de capitalización y los de ahorro y préstamo. Bueno, los de ahorro y préstamo son contratos bancarios. Los contratos de capitalización, estos se dan cuando una empresa ofrece a su personal una especie de cuenta para que inviertan ahí y que van a obtener algún beneficio. Y esta empresa se encarga de administrar esas inversiones, esos ahorros, los ahorros de los trabajadores. Bueno, aquí estamos hablando de cuáles son o cuál es la solución que la ley, el código le da en caso de quiebra del comerciante a las diferentes obligaciones contractuales que pueda tener pendiente. También tenemos la extinción del estado de quiebra. ¿En qué casos concluye el estado de quiebra? Por el pago. Es una de las formas de extinción de las obligaciones, la principal, el pago. Por falta de activos, o sea, por falta de bienes con que hacer frente al pago de las deudas. En este caso, el deudor no puede, no queda liberado de las obligaciones a favor de los acreedores. Pero aquí debemos de tomar lo dispuesto en el artículo 27, inciso segundo de la Constitución, que no hay prisión por deuda. Y si la persona no tiene bienes, nada, cayó en un estado de desgracia, por decirlo así, no obstante tenga la obligación de satisfacer a sus acreedores, pero por imposibilidad material no lo puede hacer. Entonces ahí habría que ver si tiene fiadores o codeudores y contra esto se van a ejercer las acciones respectivas. Por falta de concurrencia de acreedores,
en este caso es imposible llevar adelante los efectos de la quiebra. Porque si los acreedores no realizan todos los medios necesarios para que se cancelen sus obligaciones, obviamente que no. Pero es bien raro que se pueda dar, ¿verdad?, esta situación. Lo normal es que los acreedores exigen el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que sean familiares quizás, ¿verdad? Es probable que, pero es bien difícil que se dé, ¿verdad? ¿Puede existir un acuerdo unánime de los acreedores también? Y pueden tomar decisiones, como por ejemplo renunciar a las garantías que trae consigo el proceso. También es bien raro que se da. Por convenio entre los acreedores y el quebrado. Esto es lo que se llama la transacción. El contrato de transacción. Las partes se ponen de acuerdo y llegan toman un convenio por medio de este contrato, firman el contrato y establecen bajo qué condiciones se dará el cumplimiento de las obligaciones. Extinguida la quiebra, el quebrado podrá obtener su rehabilitación, la cual permite volver a ejercer el comercio. Acuérdense que cuando la persona que ha sido declarada en quiebra, los efectos principales que tiene esa declaración es que ya no podrá administrar ese patrimonio y se le quita la autorización para ejercer el comercio. Entonces, aquí puede darse el caso de que si ya cesó esa situación en la cual se encontraba en quiebra y ha logrado recuperarse por X o Y razón, entonces, o ya cumplió con el pago de todas sus obligaciones, el juez lo va a rehabilitar y lo puede hacer con fianza o sin fianza, a juicio del juez. Va a depender si tiene todavía obligaciones pendientes de cumplir. Y aquí pues estamos hablando de que puede existir también una acción penal, ¿verdad?, en caso de que ha sido condenado. El artículo 241 es el del Código Penal, ya lo leímos la vez pasada, es el alzamiento de bienes, ¿verdad? Y el 242, la quiebra fraudulenta. Entonces, se pueden dar dos situaciones. Si el quebrado hubiese sido condenado por quiebra culpable o fraudulenta, no procede la rehabilitación, ¿verdad? No hubiera cumplido íntegramente su condena si la quiebra fue culpable. Acá, en realidad, yo les coloco el artículo 241, pero cuando hablamos de culpa, estamos hablando que cayó en estado de quiebra por negligencia, por mal manejo de sus negocios, ¿no? Y ahí, pues, va a depender del análisis que haga el juez, ¿verdad?, del tipo de delito. Los delitos culposos generalmente tienen una pena inferior, pero el caso del artículo 241 establece una pena de 1 a 3 años de prisión, ¿verdad? O sea que puede ser excarcelable, ¿verdad? Puede el juez establecer una medida sustitutiva de la prisión, ¿verdad?, de la prisión, ¿verdad? Pero en sí no es un delito culpable, o sea, no está clasificado como delito culpable, pero sí tiene una pena de 1 a 3 años. No hubiera transcurrido el lapso de 3 años desde el día en que cumplió íntegramente su condena, si la quiebra fuera fraudulenta. Después de que cumplió, aquí estamos hablando de una pena de 3 a 15 años, creo. Vamos a verlo, aquí creo que tengo el Código Penal. Vamos a ver el 242. 242. ¿Cuál es la pena? No me lo busca. Quiebra dolosa, Lic.
Ajá. El Em, 242 del Código Penal. sí, ¿Cuánta es la pena ahí? Lo tiene a la em, mano. Aquí no me está funcionando esta cosa. 3 años de 3 a 7 años es la pena. 3 a 7 años. O sea que no es escarcelable. Vaya. Entonces, estas son las causas en las cuales se puede extinguir, ¿verdad? Está en los artículos 543 y 544 y 545 del Código Penal, ¿verdad? Aquí los podemos ver, ya no me funciona ni a este, ¿verdad? Deje a saber que lo puede cerrar este. No sé qué pasó. Va, hoy sí. 543 y 500. Código de Comercio. Es que a saber qué pasó aquí. Vamos a ver 543. Más arriba 543. Aquí establece las causales por las cuales se extingue la quiebra en el 543. Por el pago, por falta de activo, por falta de concurrencia de acreedores, por acuerdo unánime de los acreedores concurrentes, por convenio entre los acreedores y el quebrado. El 544, extinguida la quiebra si el fallido no ha sido condenado por el juez de lo penal como responsable de la quiebra culpable o fraudulenta, podrá pedir su rehabilitación al juez de comercio, al juez de lo civil y mercantil, ¿verdad? Quien la concederá sin caución alguna en el caso del ordinal primero del artículo anterior. O sea, cuando ha efectuado el pago. En los casos comprendidos en los ordinales restantes, deberá rendir caución suficiente al juicio del juez para responder por el cumplimiento de las obligaciones insolutas cuando los respectivos acreedores así lo exijan. Bueno, si no tiene bienes, ¿qué caución va a poder poner, verdad? El artículo 545, cuando el fallido haya sido condenado como responsable de quiebra culpable o fraudulenta, podrá pedir su rehabilitación al juez de comercio, al juez civil y mercantil actualmente, ¿verdad? Quien la concederá cuando se hayan llenado los requisitos indicados en el artículo anterior. Y además lo siguiente, si fuere condenado por quiebra culpable, haber cumplido íntegramente su condena. Si fuere responsable de quiebra fraudulenta, haber transcurrido 3 años a partir del día en que cumplió íntegramente su pena. Esas son las condiciones que establece para la rehabilitación, ¿verdad? Luego tenemos la suspensión de pagos. Miren, esto de la suspensión de pagos está regulado desde el artículo 546 al 552 del Código de Comercio. En realidad es, bueno, el objetivo de este procedimiento es proteger al comerciante para evitar que éste pueda caer en quiebra, que pueda caer en un estado de quiebra. Entonces, en ese momento se suspenden todos los cobros que pueda tener pendiente, todas las deudas que pueda tener pendiente, se suspenden los trámites judiciales y el objetivo es protegerlo para que no vaya a caer en un estado de insolvencia, de cesación de pagos y que además pueda recuperarse. O sea, este es un estado temporal. Es un estado temporal. El objetivo es, se establecen todas aquellas garantías necesarias para que el comerciante pueda recuperarse de esa situación delicada en la que se encuentra y pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, pero además debe de llegar a acuerdos con con sus acreedores. El objetivo es prevenir la quiebra. ¿Quién solicita la suspensión de pago? Lo hace el mismo comerciante. Y una vez que se la conceden, se toman una serie de medidas encaminadas a protegerlo para garantizar que se pueda recuperar.
Obviamente que el comerciante, cuando solicita eso, y este es un trámite judicial, les pone al juez, mire, este es mi patrimonio, estos son mis estados financieros, este es mi activo, mi pasivo. Y debe de establecer o llegar a un acuerdo con sus acreedores para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero mientras tanto quedan suspendidos todos aquellos procesos o todos aquellos cobros, mientras el comerciante se recupera. Entonces, mientras se da esta situación, se le concede un tiempo para que el comerciante pueda cumplir con sus obligaciones y pueda recuperarse del estado en el que ha caído. Mientras dure el procedimiento, o sea, mientras esté pendiente el acuerdo entre los acreedores y el comerciante, ningún crédito será exigible, salvo las reclamaciones de naturaleza laboral, alimenticia con base en créditos con garantías reales, hipoteca, prenda. Obviamente que si tiene empleados, tiene que seguirles pagando, ¿no? Si tiene cuotas alimenticias en materia de familia, tiene que cumplir con esas obligaciones, ¿no? A eso no alcanza la suspensión de pago. Pero sí alcanza para los juicios que se encuentran en trámite. Estos quedan en suspenso. Eso es lo que dice la ley. Quedan en suspenso como una medida de protección, como dándole un tiempo. Mire, está bien, no le vamos a cobrar, se va a suspender mientras usted se recupera de esa situación en la que ha caído. Pero aquí el comerciante todavía no se encuentra en un estado de quiebra. Aquí todavía no hay un estado de quiebra. Obviamente que la suspensión de pago, como les decía, implica un convenio con los acreedores. Ahora, también establece el artículo 547 que esta figura no procede cuando el comerciante ha sido condenado por delitos de falsedad. La falsedad puede ser material o ideológica. La falsedad material es en cuanto al documento en sí, ¿verdad? Que es falso. Y la ideológica es en cuanto al contenido del documento. Delitos contra la propiedad o que anteriormente en otro proceso de suspensión de pago incumplió con los acuerdos con sus acreedores. Acá, pues obviamente que cuando cae en esta situación, se consideran que todas las deudas están vencidas, pero no se le van a cobrar. Como les decía, la suspensión de pagos es un procedimiento por medio del cual se protege al comerciante. Es una situación temporal en la que cae el comerciante y se le da la oportunidad de que pueda recuperarse. Por eso se le exige que haga convenio con sus acreedores en los cuales se va a comprometer a pagar esas obligaciones una vez que se recupere. Una vez que se recupere. Vamos a leer los artículos. Vamos a leer las disposiciones, ¿no? Está regulado el 546, ¿no? Son pocos los artículos. Al 552. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 546. Si usted le ayuda. Hágame el favor. Bueno, usted, la otra señorita me lee el 547. Vaya, 546. Capítulo 6, suspensión de pagos, artículos 546. Todo comerciante antes de que se declare en quiebra podrá solicitar que se le declare en estado de suspensión de pagos y que se convoque a sus acreedores para la celebración de un convenio general preventivo de aquella. Artículo 547, la otra señorita que no pudo leer. Artículo 547. No podrán solicitar que se les declare en estado de suspensión de pagos los comerciantes que,
hayan sido condenados por delitos de falsedad o contra la propiedad o por delitos de cualquier naturaleza cometidos con ocasión del ejercicio de comercio. Hayan incumplido las obligaciones contraídas en un convenio anterior preventivo de la quiebra. Gracias. El 548, que me lo lea un caballero tal vez. Mientras dure el procedimiento de suspensión de pagos, ningún crédito constituido con anterioridad podrá ser exigible al deudor, ni éste deberá pagarlo, quedando en suspensión el curso de la prescripción y de los términos de los juicios que se refiere el artículo siguiente. Sin embargo, podrán formalizarse los pretextos que sean procedentes. Bueno, aquí se suspende la prescripción, ¿verdad? Acuérdense que una característica de la prescripción es que se puede suspender. Y podrán formalizarse los protestos que sean procedentes. Aquí cuando estamos hablando, el protesto es una figura por medio de la cual un título de valor se presenta a cobro y la persona obligada, el obligado principal, no lo paga. Entonces, el protesto consiste en realizar la acción ejecutiva respectiva ante el juez competente. Vaya, luego el 549, ¿quién me lo lee? Con excepción de las reclamaciones de naturaleza laboral, por alimento o por créditos con garantía real, quedarán en suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales, pero se podrán tomar en ellas las medidas precautorias que señale la ley. Vaya, gracias. El artículo 550 establece: durante el procedimiento, el deudor conservará la administración de los bienes y continuará las operaciones ordinarias de su empresa, bajo la vigilancia legal. Vaya, entonces, como decimos que este es un estado temporal, el de suspensión de pagos, y lo solicita el comerciante cuando se encuentra en una situación difícil, pero todavía no ha caído en cesación de pago. Pero considera el comerciante por su situación legal que en cualquier momento puede caer en ese estado. Entonces, es como una medida de protección. Eso, primero se solicita por la vía judicial y es el juez el que la va a decretar. Debe llegar a un acuerdo con sus acreedores y aquí no pierde la administración de sus bienes. Se le da un plazo razonable para que se pueda recuperar. Debe llegar a acuerdo con sus acreedores y debe de comprometerse al pago de esas obligaciones. Se suspenden los procesos que se encuentran en contra del comerciante y el juez va a valorar si da o no esta figura. El artículo 551 establece que carecen de validez frente a los acreedores los actos de constitución de hipotecas, prendas, los de carácter gratuito en general, los que excedan de la administración ordinaria de la empresa. El juez podrá autorizar estos actos en los casos de necesidad y urgencia evidente. Si el comerciante realiza alguno de los actos prohibidos, el juez declarará el estado de quiebra a petición de quien tenga derecho a ello. La misma sanción se aplicará cuando aparezca que el comerciante ha ocultado parte del activo omitido algún acreedor, incluido créditos inexistentes o incurrido en cualquier otro acto fraudulento en perjuicio de los acreedores. Y todas aquellas acciones encaminadas al no cumplimiento de sus obligaciones, ese tipo de acciones que cometa el comerciante no tendrán validez. Y lo que puede suceder es que en vez de darle el estado de suspensión, de declararlo en estado de suspensión de pago, lo van a declarar en estado de quiebra. Y el 552, para el solo efecto del convenio, los créditos contra el deudor se tendrán por vencidos. Obviamente, es por la naturaleza. Bueno, no sé si tienen comentarios o consultas sobre esta figura de la suspensión de pagos.
Bueno, ¿será que se le ha encendido el micrófono a Hueso Cartagena Yanek o quiere opinar? Yo creo que se le ha encendido el micrófono. Bueno, no sé si tienen comentarios sobre la figura de la suspensión de pagos. Es una figura temporal que está encaminada a proteger al comerciante para evitar que caiga en un estado de quiebra. Entonces se suspenden todos los cobros en contra del comerciante, los procesos que tiene en contra, mientras éste logra recuperarse. En este momento él no ha caído en quiebra, pero debe acordar convenios con sus acreedores. Y al final, cuando ya el comerciante se logra recuperar, el juez lo revoca la resolución, ¿verdad? La sentencia respectiva y vuelve a caer en una situación normal, ¿verdad? ¿Comentarios, preguntas? Cuando se declara en suspensión, ahí en el caso, ¿cuánto tiempo es el que tiene que transcurrir para...? Mire, como vimos, la ley no define un tiempo, pero el juez va a decidir un tiempo razonable. Aquí no estamos hablando de que va a pasar toda la vida en suspensión de pago. Tiene que ser y cuando, como el comerciante es el que va a solicitar. Y solicitar no solo de que va a hacer un escrito y lo va a presentar, debe de agregar los documentos, sus estados financieros, toda la información financiera relacionada con la empresa. Entonces, el juez va a dar un plazo razonable para que éste se pueda recuperar. Mire, es que en realidad, al fin y al cabo, es preferible darle esa oportunidad y que se recupere a declararlo en estado de quiebra, porque al declararlo en estado de quiebra, pierde la administración de sus bienes, se le desautoriza como comerciante y en realidad al Estado no le conviene estar cerrando empresas, ¿no? Sino que es como una segunda oportunidad que se le está dando. Y obviamente que los acreedores también se pueden oponer, ¿verdad? A que se le declare esta cosa, me sale y no me quita. Los acreedores se pueden oponer. Se pueden oponer a que se declare esta suspensión y pueden solicitar que se le declare en quiebra. No sé si iba a decir algo más. Alvarado Guevara, Edward, ¿verdad? Ajá. Entendido ahí el punto, gracias. Vaya, entonces, estamos a 3 minutos quedan. Si tienen consultas, preguntas, comentarios sobre esta figura. Aquí estaríamos concluyendo este tema de la quiebra y suspensión de pago. Ya después de vacaciones, bueno, y esta es la última clase antes de vacaciones, ¿verdad? Después de vacaciones ya vamos a comenzar a estudiar lo que son los títulos valores. No sé si tienen preguntas, comentarios. Y si no, pues esta sería la última clase para entrar a vacaciones. Pasen felices vacaciones. No se vayan a exceder. Esperemos que todos nos veamos después de esta semana. Yo creo que todos nos merecemos vacaciones. Y si no tienen comentarios, pues finalizamos la clase en este momento. Pasen un feliz día, bendiciones y pasen unas felices vacaciones. Gracias, licenciado. Gracias igualmente, licenciado. Gracias, Lic.